Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a esta sesión. Qué gusto me da estar con ustedes en este momento. La verdad es que estoy muy contento y emocionado de estarlos guiando en este proyecto de investigación. Mi nombre ya lo conocen, es Pedro Núñez y en esta ocasión vamos a revisar de manera sencilla y muy práctica lo que es el contenido de una investigación, la estructura que tiene que tener. Para empezar, lo primero pues es conocer la definición de lo que es una investigación. Ya en la clase pasada definimos precisamente lo que es un ensayo, un resumen, una tesis, por qué son diferentes. Hiciste una actividad donde tú también identificaste las diferencias, pero ahora vamos a analizar cómo es que tiene que hacerse una investigación. Para empezar, vamos a ver el concepto. La investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Recordemos que en filosofía se estudian fenómenos universales, mientras que en una investigación científica vamos a estudiar fenómenos particulares. Esto quiere decir que tenemos un objeto único de estudio, no vamos a estudiar muchas cosas, vamos a estudiar un solo tema. Y esto es bien importante, tenlo presente, de una vez vete diciendo, mentalizando, di, ¿sabes qué? Voy a investigar un solo tema, voy a presentar un solo tema en mi investigación. Y bueno, vamos a iniciar. La investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Claro está, un problema de conocimiento. Siempre tendremos el objetivo de aprender. Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. El objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Primeramente vamos a guiarnos por el método científico. Esa será la base de nuestra investigación. ¿Y qué es el método científico? Vamos a comprobar la veracidad de las cosas. Si algo es comprobable, es cierto. Si no es comprobable, es mentira. Siempre tenemos que llegar hasta el final, hasta que realmente podamos demostrar si algo es o no es cierto. La investigación implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad, la producción de un nuevo conocimiento. Este puede incrementar los postulados teóricos de algo que ya está o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos. Esto es bien interesante porque de hecho las investigaciones pueden ser de dos formas, ya sea cualitativa, cuantitativa. Una investigación cualitativa siempre se va a, pues obviamente, basar en la subjetividad, o sea, lo que la gente siente, lo que piensa, lo que percibe, la realidad que ellos entienden. Mientras que una investigación cuantitativa nos va a presentar lo que son estadísticas, gráficas, porcentajes, y esto está buenísimo porque eso es lo que hace comprobable una investigación. Antes existían dos tipos de personas, los filósofos y también estaban lo que eran los empiristas. El filósofo siempre fue una persona que consideró todo el universo y siempre se preguntaban el por qué, mientras que los empiristas eran más dados a experimentar. Ellos eran personas que les gustaba vivir experiencias y a partir de ahí ellos aprendían. Y pudiéramos hablar mucho más, estaban los escribas, estaban los sofistas, que eran como los maestros y las personas que se dedicaban a escribir la información en esa época. Pero la verdad es que el objetivo en este caso es más que nada conocer la estructura de una investigación. La investigación científica es un proceso dirigido a la solución de problemas mediante la obtención de nuevos conocimientos. El proceso comprende las siguientes etapas. Primeramente, planificar. Después está la ejecución y posteriormente divulgar el tema. Y de hecho yo aquí tengo algunos proyectos que han presentado jóvenes de preparatoria y ellos hicieron un proyecto de investigación muy diferente a lo que tú estás haciendo, porque ellos desarrollaron el problema completo. Fue una investigación sencilla, pero sí trataron de aplicar todos los pasos que debe llevar una investigación, al menos en esta metodología que te he presentado, ellos trataron de llevar todos los pasos. ¿Qué fue lo que hicieron? También planearon lo que iban a hacer por medio de un diagrama de Gantt, hicieron diferentes actividades para poder llegar a una conclusión. Obviamente es una investigación que llevó mucho más tiempo. Tú tienes 3 semanas, ellos lo hicieron en aproximadamente 15 semanas. Entonces, sí hay que considerar el tiempo como un factor importante. Claro que se puede hacer en 3 semanas un proyecto de investigación, y vaya que yo lo sé,
pero en este caso no quiero que sea muy cargado. Vamos a tratar de sacar los aspectos más importantes de lo que es la investigación. La planificación es trazar el plano proyecto por realizar. Se divide en dos pasos: seleccionar el tema e identificar el problema. En la selección del tema nosotros vamos a elegir de qué tratará nuestra investigación. Aquí es importante que consideremos bien en qué queremos trabajar, o sea, de qué se va a tratar la investigación. Debe ser un tema realista, de interés social, que pueda llamar la atención de los lectores para que nuestra investigación, más que tener éxito, digamos que fue comprendida y que fue aceptada por la sociedad. Entonces vamos a buscar un tema relevante. Yo siempre recomiendo que consideren temas, por decir, históricos o que generen ambigüedad. Tal es el caso, por ejemplo, de la guerra comercial, temas como la crisis del 2007-2008, todo lo que sea economía, historia, política, siempre vas a tener muchas fuentes para complementar tu investigación. Después está la identificación de un problema. Aquí más que nada la intención pues es que tú puedas proponer soluciones, que le vamos a llamar hipótesis. Vemos la formulación del anteproyecto. Esto es cuando tú realizas un borrador. Siempre voy a recomendar que lo hagan todo en formato digital. Ya pasamos la era de escribir a mano. Ya en la actualidad sabemos que, y más con lo que estamos viviendo, necesitamos adecuarnos a las tecnologías de información y comunicación. Si no nos adaptamos a estas tecnologías, si no realizamos una base de datos en formato digital, va a ser mucho más pesado para nosotros hacer la investigación. Y no sé cuántos hemos escuchado a veces que el flojo trabaja doble. Lo cierto es que a veces por no sentarnos y pasar una hora, media hora, 50 minutos o más trabajando en la computadora, escribimos todo a mano. Pero que eso sea el momento de llegar a hacer la investigación. Y esto es algo que pasa, o sea, hay muchos que dicen, aquí tengo las ideas, o no escriben, simplemente lo piensan, pero cuando llega el momento de redactarlo, ¡pam!, se quedan en ceros. Entonces, yo te recomiendo que siempre tengas a la mano, pues, sí, una libreta donde puedas escribir tus ideas, pero también que te sientes y trabajes mucho en este proyecto para que puedas concentrar todas tus ideas. Y una vez que hayas realizado tu borrador, entonces sí, selecciona y descarta los contenidos que tú prefieras. La elaboración del proyecto se basa en la producción de un escrito más extenso, ya es algo formal, se presenta pues obviamente un proyecto más completo. El anteproyecto de una investigación es un documento que expresa las ideas principales. Este no es más que un borrador, hay que aclarar eso. El contenido se sintetiza de la siguiente manera: problema de investigación, objetivo de investigación, justificación, marco teórico, metodología y aspectos administrativos. Esto es muy importante porque es el orden de las cosas que debe llevar una investigación y pues sí, cada uno tiene su propósito. Y te lo voy a presentar en 4 elementos que tiene que llevar, pero estos los analizaremos más adelante. Los elementos básicos del proyecto. Vamos a ver un esquema basado en propuestas de distintos autores, un título tentativo, un índice y una introducción. Los proyectos que te menciono que yo tengo, en este caso son 2 proyectos que escogí de algunos alumnos que hicieron un excelente proyecto. Te comento que lo hicieron individual, no fue en equipo, lo hicieron individual y les hice muchísimas observaciones. Yo creo que más de 20 veces sí les regresé el proyecto de investigación. ¿Por qué? No tanto porque quisiera que presentaran un documento perfecto, pero sí hay cierta normatividad que se tiene que respetar al momento de hacer un proyecto. Y esto es cierto. Cualquiera que haya trabajado en metodología de la investigación te puede comprobar que los proyectos no son un juego, no es un ensayo, no es un resumen. Hay que tener bien clara la diferencia entre cada documento. Y como son textos científicos, tienen un carácter mucho más formal que todo lo demás. Entonces sí tenemos que cuidar muchísimo lo que hacemos en el proyecto de investigación. Ahora, ¿qué es lo que tiene que llevar? Un título, un índice, una introducción. Debemos cuidar esa estructura para que sea algo agradable, que sea fácil de leer. Hay una normatividad. Yo te recomiendo que cuando hagas tu proyecto cuides el tipo de letra, de preferencia Arial o Times New Roman. Utiliza el tamaño 12 y para los títulos puedes utilizar ya sea 14 o negritas.
Utiliza siempre un justificado e interlineado de 1.5, esto con la intención de que sea mucho más fácil al momento de leer. Posiblemente más adelante te muestre algunos ejemplos. Aquí vamos a ya mencionar cómo está realmente conformado cada uno de los contenidos que dijimos anteriormente. El capítulo 1 sería el problema. Vamos a tener estos aspectos: planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones. El marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definición de términos, sistema de hipótesis y sistema de variables. En el marco metodológico vamos a tener nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos también. El capítulo 4 estará conformado por los aspectos administrativos. Se presentarán recursos humanos, materiales y financieros y el cronograma de actividades, diagrama de Gantt. Vemos que también nos presenta lo que es una bibliografía y anexos. No siempre lleva esto, muchachos. A veces puede cambiar, pero yo sí recomiendo que tengas una bibliografía. Aquí se utiliza una normatividad para poder hacer esta bibliografía. Te recomiendo que busques lo que es la normatividad APA para libros, para sitios web, para videos, y entonces sí, vas a poder hacer tu proyecto de investigación al 100%. Siempre tengamos esa mentalidad de hacer las cosas al 100, o sea, no nos conformemos con solo entregarlo, no tengamos esa mentalidad de, ay, simplemente con hacerlo, o lo hice a la mera hora, o que sea lo que Dios quiera. Siempre debemos de cuidar lo que vamos a entregar en el proyecto, porque recuerden que no es un juego, es algo que te va a servir el día de mañana. Yo les he comentado a muchos que en el medio laboral me ha tocado hacer proyectos y a lo mejor en metodología tú lo ves como una tarea más, pero ya al momento de que tú estás trabajando y te piden proyectos, entonces sí, que comience el juego. En el capítulo 2 se presenta la descripción y análisis de los elementos del proyecto. Fíjate, los aspectos preliminares de una investigación son: la portada tiene que contener el nombre de la institución, el título, que tiene que ser corto, claro y preciso, y si excede 2 líneas puede recurrirse al uso de un subtítulo. Déjame mostrarte en este caso los títulos que escogieron los muchachos. Este es el análisis del origen de la vida a través de la teoría del creacionismo. Es un proyecto que se hizo para preparatoria. Y si puedes ver la portada, la presentación es austera. Igual si no logras apreciar la imagen, te anexaré una para que puedas tú considerar cómo se hace este documento. Pero la imagen, si te das cuenta, es muy austera. O sea, de hecho, es fondo blanco. No utilizamos un engargolado. Se hizo en un encuadernado para poder presentar una mayor formalidad. Y el contenido pues está también muy bien estructurado. Contiene todo esto: el nombre del alumno y la fecha y el lugar donde se elaboró. Aquí vemos el título inicial: análisis de la relación entre el razonamiento numérico y el rendimiento en matemáticas en estudiantes de ingeniería. El título corregido: razonamiento numérico y rendimiento en matemáticas. Pues está excelente. Simplemente debemos de delimitar lo que hacemos en el proyecto de investigación. Y aquí se presenta el subtítulo, mira: caso estudiantes de ingeniería UCB. Excelente. Los autores, el tutor, el lugar y fecha. Bueno, también es importante mencionar eso en la portada. En este caso nosotros no lo hicimos porque fue la primera vez que se implementó esta metodología. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con el grupo y realizar esta actividad, pero posteriormente vamos a tratar de hacerlo mucho más completo. El índice refleja el contenido del proyecto en una adecuada estructuración del mismo en capítulos, secciones y bueno, indica el número correspondiente a las páginas en las que se inician. Fíjate que en este caso sí hicieron los jóvenes un índice. Yo se los pasé porque pues me puse a trabajar en esto para que fuera lo más presentable posible. Si te das cuenta, bueno, el documento tiene también lo que es la portada y se nos presenta un índice. Pues sí, está enumerado, tiene las páginas como debe ser. ¿Sabes qué te voy a recomendar? Que cuando hagas una investigación dejes para cada punto que se te está pidiendo una página, aunque no la llenes, aunque sea un poco de contenido lo que pusiste ahí, 3, 4, 5, media cuartilla, tienes que dejar la hoja entera. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la enumeración. En un índice formal no puedes poner que en la misma página están 3 cosas, aunque hayas hecho poquito, tienes que poner en cada página
una parte del contenido, una parte del índice. Por eso también te voy a recomendar que hagas una investigación que esté bien argumentada. De hecho, en estos proyectos todo lo que se presenta tiene que estar bien argumentado. Hay que presentar el por qué, cuánto, cómo, dónde, cómo se va a hacer. O sea, todo tiene que estar bien explicado para que sea entendible. Porque a veces tú puedes entender, puedes tener la idea, puedes realmente saber de qué estás hablando, pero el lector a veces no. Entonces sí te voy a recomendar que hagas eso. La introducción, hay que completar los siguientes aspectos: reseña del tema, importancia de este tema, el propósito o finalidad de la investigación. Algunos autores obvian la introducción en el esquema del proyecto por asumir que el capítulo introductorio está integrado por el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación, lo que se considera igualmente válido. Lo importante es no redundar y repetir aspectos de distintas secciones, y esto es cierto. O sea, yo realmente te recomiendo que cuando hagas la introducción cuides lo que estás poniendo. No vayas a poner en tu introducción yo hice, yo batallé, yo investigué, o yo hice este proyecto o este proyecto. Siempre cuida la redacción. Este tipo de trabajos tienen que ser en tercera persona: el presente proyecto, la presente investigación. Algo que siempre va a funcionar al momento de hacer una introducción es que tú describas cada uno de los capítulos que estás presentando o los contenidos. Aún así, si tu proyecto presenta una portada, una introducción, un objetivo, una justificación, un desarrollo, conclusión y observaciones, ok, explica eso. No expliques la portada, pero sí puedes explicar la introducción, el desarrollo, las conclusiones, las observaciones, todo lo que tú hayas hecho en tu proyecto de investigación. Puedes mencionar de qué se trata, por qué se hizo, cuál es la intención, cuál es el objetivo del proyecto. Entonces, eso está excelente. El cuerpo del proyecto, hay que analizar los elementos conservando la numeración correspondiente. Lo primero es el problema, que es el tema que vamos a tratar, el planteamiento del problema, y esto es describir de manera amplia la situación, ubicándola en un contexto que permita comprender sus orígenes y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios sean avalados con datos o citas provenientes de estudios anteriores. Sí te voy a recomendar que todo lo que tú pongas en la investigación lo leas. Sí, a veces podemos, por ejemplo, copiar y pegar, pero tenemos que saber de qué se trata, porque sí hay algunos datos que a veces salen sobrando. También te recomiendo que presentes esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, con la intención de ofrecer una mejor presentación del tema. Todo eso te va a ayudar, líneas del tiempo. Haz que tu presentación sea algo realmente agradable para el lector. Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los elementos del problema, los datos, situaciones? ¿Cuáles son los hechos anteriores? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cuál es la relevancia del problema? Vemos que, conscientes de la dificultad que representa la identificación de un problema, se ofrecen algunas fuentes que pueden dar origen a interrogantes científicas: la observación de problemas de tipo práctico, la revisión exhaustiva de la bibliografía, la consulta a expertos en el área y las líneas de investigación establecidas por instituciones. Siempre busca, por ejemplo, proyectos que se hayan hecho anteriormente de ese tema, acércate con alguien que sepa, busca la orientación para que el proyecto esté bien hecho, porque a veces me he encontrado con alumnos que dicen: es que no me regrese el proyecto, es que no me haga observaciones, es que no me gusta que me esté diciendo. Y sí, o sea, a lo mejor ya hicieron uno antes, pero ¿en qué nivel lo hiciste? ¿En qué momento lo hiciste? Esto es algo que cambia. O sea, siempre se nos presentarán nuevas herramientas, formas de mejorar, y esa debe ser la intención de desarrollar un proyecto de investigación: que tú puedas comprender algo, que puedas analizarlo, no nada más de manera visual, sino que realmente te puedas identificar. Y esto es lo apasionante de la metodología, que se busca que el autor pueda relacionarse. O sea, hay un punto en el cual en ciencias el autor se relaciona con el tema que está investigando. Entonces, llega a ese nivel en el cual te puedas apasionar por lo que haces. Por eso siempre recomiendo que sea un tema que te guste, que te llame la atención. Hay jóvenes que quieren hablar, por ejemplo, de aliens. Hace poco presenté un proyecto con un joven acerca de eso, y la verdad estuvo buenísimo. Fue un proyecto que tuvo mucho éxito. Otro que era mecánico realizó un proyecto sobre el pasado, presente y futuro de los automóviles. Realmente no hay excusas para decir que
que no sabes de qué investigar, tiene que ser algo que tú asocies. Y sabes, me gustó mucho la presentación de ese muchacho, porque realmente se veía que tenía pasión por lo que estaba hablando. Y es tan importante que nosotros tengamos ese nivel de que amemos lo que estamos investigando. La formulación del problema, aunque algunos autores emplean los términos de planteamiento, formulación, en esta guía se ha diferenciado a tales efectos. La formulación del problema es la presentación del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Como producto de esto se recomienda elaborar una o varias preguntas que reflejen los aspectos desconocidos, y sí, se puede partir desde una pregunta de investigación. En forma interrogativa, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo de septiembre a enero? ¿Te das cuenta? Esa es una interrogante. A partir de ahí surgirá un proyecto. En forma declarativa, determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo de septiembre a enero. Interesante. Como podrá observarse, los ejemplos cumplen con las siguientes condiciones: carecen de expresiones que implican juicios de valor, no originan respuestas tales como sí o no, y están delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población. De hecho, permíteme regresarle, o sea, la delimitación es que nos dice en Venezuela en qué periodo de tiempo. Siempre platico un caso que me pasó con una alumna donde ella hizo una investigación, pero es que no buscó la asesoría. Hizo una investigación acerca de la pobreza. Y resulta que pasó el tiempo y cuando ella entrega el proyecto de investigación, sí traía pobreza, pero había abarcado muchos aspectos que no eran. Al final ella hablaba de que los indígenas, y espero que nadie se ofenda al escuchar esto, es con la finalidad de explicarte lo que ella hizo. Decía que los indígenas eran más propensos a robar o cometer actos de delincuencia porque ellos tenían condiciones desfavorables. Realmente no estaba bien planteado ni bien organizado. Lo que ella tendría que haber hecho al hablar de la pobreza, o sea, de la palabra la pobreza, es hablar de todo el tema de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Los tipos de pobreza, los lugares más pobres del mundo. O sea, realmente sí tendría que hacer muchísimo. Sí tendría que hacer demasiado en esa investigación. Entonces no estaba bien hecha. Yo te recomiendo que cuando hagas un proyecto busques mucho la asesoría de un profesional. Yo estoy disponible para ti en mis diferentes redes sociales. Objetivos. Los objetivos de investigación son metas que traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Expresan un resultado o producto de la labor investigativa. En cuanto a su redacción, estos van a traducir lo que expresan las preguntas iniciales. Yo siempre recomiendo que hagan 3: objetivo general, objetivo particular, objetivo específico. El objetivo general es el que nace de la pregunta, el tema que vas a desarrollar. El objetivo particular siempre es, bueno, el presentar el tema o el presentar esta investigación a la institución con la finalidad de dar a conocer la información. Créeme que el objetivo general siempre será conocer, siempre va a ser conocer. Hay una taxonomía que existe para referirnos a verbos, es la taxonomía de Bloom. Ahí nos presenta palabras como conocer, identificar, asociar, y cada una tiene un significado. Entonces, si tú dices conocer, siempre va a ser saber de qué se trata. Y ya si tú dices identificar, será que podrás de manera práctica asociar los conceptos presentados en la investigación. Y ya el objetivo específico es cuando tú dices por qué de manera personal decidiste hacer el proyecto. De igual manera, te recomiendo que la redacción sea en tercera persona para que puedas cuidar el carácter formal de la investigación. Ejemplos de objetivos: determinar las causas que originan la delincuencia juvenil, identificar los factores que inciden en el rendimiento, establecer la relación entre variables de nivel educativo, y esto está interesante. No son objetivos aplicar una encuesta, diseñar un programa, proponer estrategias, entrevistar, motivar. También puede formularse un objetivo general, el cual se deriva en los objetivos específicos. Por ejemplo, determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la Prepa México. Y ahí está el verbo determinar. O sea, vas a hacer un análisis para poder conocer eso. Objetivo específico: cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante.
establecer el nivel educativo de los padres del estudiante, identificar el tipo de vivienda y la zona en donde reside. ¡Wow! Eso está muy bien. Evidentemente, el cumplimiento de los objetivos conduce al logro del objetivo general. La justificación es la parte de un proyecto que expone las razones por las cuales se motivó a hacer eso. La justificación es la selección en la que se explica la importancia y los motivos que llevaron al investigador a realizar ese trabajo. Y sí, o sea, en una investigación se tiene que justificar por qué lo estás haciendo y no es lo mismo que un objetivo específico, es algo diferente, porque aquí sí puedes tú mencionar que de manera académica pues lo estás haciendo con la intención de conocer, entonces sí también es importante. A veces, por ejemplo, tratan en la investigación problemas sociales, problemas que están sucediendo a nivel estado, y pues sí también se puede mencionar que por esa razón, porque es algo que está muy presente y muchos han dicho, o sea, cuando están enfermedades, hablar de esos temas, cuando está la violencia o los embarazos no deseados, hablar de esos temas, porque es la realidad. En la justificación se explica por qué y para qué se investigó el tema. De manera general, los motivos por los cuales se puede dar una justificación. Aquí vemos que permite construir o refutar teorías, aportar un nuevo enfoque, contribuir a la solución de un problema, generar datos empíricos, aclarar las causas y consecuencias de un fenómeno de interés. Entre los criterios para redactar la justificación se toman en cuenta la utilidad, también, pues sí, es importante que consideremos eso. O sea, ¿qué tan útil será para ti la investigación? Ya ven que a veces dicen, es que el proyecto lo revisaron en la escuela y se arrumbó. Sí, pero ¿por qué se arrumbó? Quizás no lograste producir el impacto deseado. Si tú logras producir el impacto deseado en una investigación, créeme que tu proyecto nunca jamás pasará desapercibido. A mí me pasó una ocasión que hice un proyecto para titularme, lo presenté y era acerca de la preparatoria. Yo ya estaba trabajando y lo hice de las materias que daba. Cuando presenté mi proyecto, la persona que lo revisó al final terminó haciéndome una entrevista de trabajo. Entonces, fíjate cómo, o sea, a través de un proyecto de investigación sí se puede llegar a producir un impacto. Te recomiendo que hagas eso, haz algo que te guste, que puedas realmente impactar, que se vea la pasión que tienes por eso y vas a tener mucho éxito en tu investigación. Las limitaciones son obstáculos que pueden presentarse en el desarrollo de la investigación. La falta de cooperación es un ejemplo de la limitación o un obstáculo. Sí, porque a veces lo confundimos con delimitación. La delimitación va a ir implícita en el proyecto que ya hiciste. De hecho, eso se puede mencionar en la justificación o en el título. Las limitaciones es los aspectos que a lo mejor para ti te complican hacer ese proyecto. Y bueno, aquí vemos algunas limitaciones. El acceso. Si el estudio depende de tener acceso a personas, organizaciones, documentos, el acceso es denegado. Aquí es una limitación. Efectos longitudinales, el tiempo, las limitaciones culturales. El sesgo es cuando una persona es vista o mostrada de una manera imprecisa. El sesgo es generalmente negativo, aunque uno puede tener un sesgo positivo también, especialmente si este refleja su dependencia en la investigación, que apoya solamente su hipótesis. Y bueno, de esta manera concluimos. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Cualquier duda, ya sabes que puedes contactarme. Estaré disponible para ti en mis diferentes redes sociales. No olvides suscribirte al canal para apoyarme. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores para poder hacer un en vivo y entonces sí, empezar a presentarles contenidos de una manera que todos puedan aprender. Me dio mucho gusto estar contigo. Nos vemos la próxima.